Bienvenidos a Compañía Lectora. Yo soy Fer y este es mi canal. Hoy les traigo libros con una gran historia detrás. Libros en los que todo es extraordinario, empezando por su historia. Pero antes los invito a suscribirse, compartir, dejar su me gusta, activar las notificaciones. Todo eso me ayuda mucho. Hay libros que tienen una gran historia detrás, soy muy fan de eso. El primero del que quiero hablarles es La conjura de los necios, de John Kennedy Toole. Una vez finalizada su escritura, el autor no logró que se editara, entonces, deprimido y sintiéndose frustrado como escritor, se suicidó. Tenía 32 años. Luego de esto tan terrible, su madre intenta que el libro se publique. Esto lo hace durante años y finalmente lo logra cuando el novelista Walker Percy la recibe, luego de muchos intentos. Ella ya tenía 79 años, y él cuenta así cómo fue su contacto con el libro. Me gustaría compartírselo. Quizás el mejor modo de presentar esta novela, que en una tercera lectura me asombra aún más que en la primera, sea explicar mi primer contacto con ella. En 1976 yo daba clases en Loyola y un buen día empecé a recibir llamadas telefónicas de una señora desconocida. Lo que me proponía esta señora era absurdo. No se trataba de que ella hubiera escrito un par de capítulos de una novela y quisiera asistir a mis clases. Quería que yo leyera una novela que había escrito su hijo, ya muerto, a principios de la década de 1960. ¿Y por qué iba a querer hacer yo tal cosa?, le pregunté. Porque es una gran novela, me contestó ella. Con los años he llegado a ser muy hábil en lo de eludir hacer cosas que no deseo hacer. Y algo que evidentemente no deseaba era tratar con la madre de un novelista muerto, y menos aún leer aquel manuscrito grande, según ella, y que resultó ser una copia en papel carbón apenas legible. Pero la señora fue tenaz, y bueno, un buen día se presentó en mi despacho y me entregó el voluminoso manuscrito. Así pues, no tenía salida. Solo quedaba una esperanza: leer unas cuantas páginas y comprobar que era lo bastante malo como para no tener que seguir leyendo. Normalmente puedo hacer precisamente eso. En realidad suele bastar con el primer párrafo. Mi único temor era que esta novela concreta no fuera lo suficientemente mala, o fuera lo bastante buena y tuviera que seguir leyendo. En este caso, seguí leyendo y seguí y seguí. Primero con la lúgubre sensación de que no era tan mala como para dejarla, luego con un prurito de interés, después con una emoción creciente y por último con incredulidad. No era posible que fuera tan buena. Una buena noticia para esa mamá, pero saldría en una editorial universitaria de Luisiana, lo cual no prometía demasiado. Sin embargo, pocos meses después, el libro lograría un éxito inmenso. Con una crítica muy entusiasta y unánime, ganaría el premio Pulitzer en 1981. Desde entonces, su autor ha sido elogiado y comparado con grandes escritores. La novela, que está ambientada en Nueva Orleans, tiene a uno de los personajes más memorables de la literatura norteamericana, Ignatius Reilly. Otra historia que me encanta es la de Estrella Distante, de Roberto Bolaño. Resulta que él había enviado el manuscrito de la literatura nazi en América, su libro anterior, a varias editoriales, por ejemplo, a Anagrama, a Herralde, a su editor, y otras, maniobra que parece que se usa, y él dejó registrada en el relato breve Sensini, pero la aceptó Seix Barral primero, y como una anécdota del mundo analógico, estaba viajando una carta favorable de Herralde mientras él firmaba con la otra editorial. Una vez enterado, Bolaño le dice a Herralde que no se haga problema, que en unos meses le hacía otra, y le entregó Estrella Distante. Uno de los capítulos de la literatura nazi en América era la historia del personaje central, el poeta pinochetista Carlos Bieder. Eso dio comienzo a la relación de Bolaño con Anagrama,
de a poco empezaría a mejorar su situación económica. Para ese entonces Bolaño ya se sabía enfermo y se preocupaba por su familia. Luego publicaría llamadas telefónicas con muchos elogios de la crítica, pero no logrando las ventas deseadas, hasta que en el 98 publica Los Detectives Salvajes y ahí explota todo y llegan los premios y el alivio luego de tantos años. Otra gran historia es la que está detrás de este libro, Suicidio, de Edouard Levé. Hacia el final de Autorretrato, que es este libro rarísimo y bello del autor autodidacta francés, Levé cuenta que sus conversaciones más preciosas se remontan a su adolescencia con un amigo que a los 25 años terminó con su vida. Suicidio, escrito en segunda persona, empieza con este episodio de su amigo y va construyendo un relato de él, de todo lo perdido, su recuerdo, lo que le despierta su muerte. Y si bien va armando la memoria de este amigo, nos resultará imposible no pensar que es el propio Levé el que está hablando de sí mismo y de su posible muerte, hecho que concreta días después al entregarle el manuscrito a su editor. La historia es tremenda, pero el libro es algo que hay que leer porque es de una belleza escandalosa. Otra historia que también me gusta es la de el libro Las Primas de Aurora Venturini. En el año 2007, un jurado integrado por Alan Pauls, Rodrigo Fresán, Juan Ford y Juan Sasturian, entre otros, recibieron el libro Las Primas bajo el seudónimo Beatriz Poltrinari, que había enviado a la primera edición del premio Nueva Novela, retengan esa palabra, del diario argentino Página 12, y deslumbrados por su estilo, le dieron el primer premio. Cuando abrieron el sobre que contenía los datos de la autora, de quien había ganado, descubren que se llamaba Aurora Venturini y que lejos de lo que uno podría suponer de quien envió un premio a este concurso, la autora tenía 85 años. Y esa fue la primera de muchas sorpresas porque Aurora era un personaje en sí mismo, amiga de Eva Perón, en su juventud amiga de Victoria Ocampo y de Jorge Luis Borges. Había estado exiliada en París durante el golpe de 1955 y entonces se hizo amiga de los existencialistas franceses. En esa época conoció a Simone de Beauvoir, a Jean-Paul Sartre, a Camus, y lo que era verdad o lo que era mentira de lo que ella contara, ¿a quién le importa? Sus entrevistas son deliciosas, inolvidables, ella era malvada y muy ingeniosa. Hay dos notas que se consiguen online que, si les interesa el personaje, les recomiendo. Una es de Leila Guerriero para la revista Gato Pardo, que se titula ¿Quién le teme a Aurora Venturini? Y la otra es de hace unos años ya, de Mariana Enríquez, que cuenta cómo fue su experiencia como prejurado al leer Las Primas. Dice Mariana en una parte de la nota: estaba leyendo en la cama, una taza de café en la mesa de luz y por todo el piso de la habitación, originales anillados del premio Nueva Novela de Página 12. El original, Las Primas, era muy diferente a los demás. Había sido escrito en máquina de escribir, ya entonces eso era excepcional, y para los errores de tipeo el autor había usado un corrector líquido en ciertas frases que se esparcía también hacia las palabras correctas, pero daba igual, se entendía. El encuentro con la narradora de Las Primas fue impactante. Luego se sabría que lo que Aurora había enviado era el manuscrito original. Era tremenda, como van a comprobar cuando lean el libro, o lo sabrán si ya lo hicieron. Y cuando la periodista Liliana Viola la llamó para avisarle en ese momento que estaba entre los 10 finalistas, Aurora respondió: no, ay, señorita, sería muy importante que mi novela ganara. ¿Sabe por qué? Porque Las Primas soy yo. Sí, a lo Flaubert. Señorita, es mi familia. Nosotros no éramos normales. En casa, todas mis hermanas eran retardadas. Yo también. ¿Conocen historias similares detrás de libros? Me gustaría leerlas en comentarios. Pueden seguirme en mis otras redes, quedan en la caja de descripción. Agradezco el tiempo brindado y nos vemos en el próximo video.